bueno, mi nombre, para aquellos que no conocen, que cursan por primera vez la materia, yo soy el ingeniero Fernando Cornejo, y bueno, le damos la bienvenida a la materia, a la cátedra. Espero que sea fructífero este año lectivo. Estamos a su disposición para todas las consultas que quieran hacer sobre la materia. Una materia nueva para ustedes en el sentido de que salimos un poco de lo estructural, de los números, para insertarnos en la parte legal de la ingeniería, ¿no? Que es muy apasionante también. Así que, bueno, les repito, le doy la bienvenida y yo voy a apagar la cámara, así puedo presentar la pantalla completa, ¿saben? Inge, ¿quieres que yo grabe o vas a grabar vos? Sí, no, graba, Silvia, gracias. Dale. Bien. Bueno, ahí están viendo las filminas, chicos, y me escuchan. Se escucha y espera un cachitín que inicie la grabación. Dale, cómo no. Ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar un poco con el análisis de la Ley Nacional de Expropiaciones, que es la Ley 21.499, que fue dictada en el año 72. Es una ley que prácticamente desde su dictado no ha tenido modificaciones, sigue vigente. Y vamos a ver un poco cómo surge el tema de la expropiación y qué es la expropiación, ¿no? Y vamos a comenzar diciendo que para la realización de cualquier obra pública, o la obra pública en sí, tiene por base el dominio, al igual que una obra privada también, ¿no es cierto? Pero la operación de una obra pública supone necesariamente la disposición y utilización de cosas, sean estas muebles o inmuebles, y que han de constituir esa obra pública, ¿no es cierto? Esas cosas, en el momento de ser requeridas por el Estado, pueden estar ya sea en el dominio público o en el dominio privado, que es lo que vemos acá en esta filmina, ¿cierto? Cuando están en el dominio privado, originan la expropiación por causa de utilidad pública. Si el propietario del objeto, o sea, de la cosa, sea cosa mueble o inmueble, necesario para la ejecución de la obra, no lo transfiere convencionalmente, puede ser obligado a su transferencia, declarado ese objeto de utilidad pública, en cuyo caso el particular recibe en compensación o pago el valor del mismo. Quiere decir que la expropiación se realiza siempre con fines de utilidad pública, por ejemplo, la construcción de caminos, las vías de ferrocarril, los puertos, las obras de defensa nacional, etc. El derecho individual de cada propietario, o sea, el derecho que tiene el propietario para vender o no la cosa de su propiedad, cede aquí en este instituto de la expropiación en presencia del interés social. Si así no fuera, el Estado se encontraría en la imposibilidad de realizar esas obras públicas, ¿me entienden? O de cumplir otros fines indispensables para el progreso, el bienestar y la seguridad nacional. El Instituto de la Expropiación tiene su fundamento, su base en la Constitución Nacional, en el artículo 17, donde dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privada de ello, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Quiere decir que cuando el Estado declara ese bien, cosa mueble o inmueble, de utilidad pública,
y hay una sentencia en ley, el privado puede ser inhabilitado para ejercer su derecho de propiedad. Y el artículo 2511 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dice que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, previa a la desposesión y una justa indemnización. La desposesión es retirarle el derecho de propiedad que tiene sobre una cosa y abonándole el precio de esa cosa, o bien, cosa mueble o inmueble. Se entiende por justa indemnización en este caso no solo el pago del valor real de la cosa, sino también del perjuicio directo que le venga de la privación de su propiedad. O sea, el perjuicio directo se refiere a todos los gastos que le genera abandonar o dejar o transferir una propiedad al Estado, ¿no es cierto? Los gastos de tener que trasladarse a otro lugar, de volver a comenzar, ¿sí? Pero ya vamos a ver en cuanto al precio, qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye, ¿no? Cuando el Estado le paga. Vamos a definir entonces la expropiación por causas de utilidad pública, que es la ocupación de cosas de propiedad individual con fines de utilidad pública, mediante una indemnización de su valor y de los perjuicios derivados directamente de ella. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá, chicos, el concepto de expropiación? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es decir, que en la expropiación no estamos sacando una propiedad o una cosa para dárselo a un privado, a un particular. Eso no existe. Ese no es la naturaleza de la expropiación. La naturaleza de la expropiación es que cuando el Estado le hace la desposesión de un inmueble, por ejemplo, a un privado previo al pago de una indemnización, ese inmueble o esa cosa tiene que cumplir un fin de interés social, es decir, tiene que satisfacer una necesidad pública. ¿Dónde encontramos el derecho, la expropiación, digamos? ¿Dentro de qué rama del derecho? Ustedes han visto en las clases anteriores que el derecho positivo, o sea, el derecho positivo es aquel derecho que rige las relaciones entre las personas de una sociedad, se divide en derecho público y el derecho privado. En el derecho público son aquellas que rigen todas las relaciones que afectan a la relación entre el Estado y los privados, los particulares. En cambio, el derecho privado, la que rige las relaciones entre dos o más privados, entre los privados en sí. Y a su vez el derecho público puede ser interno y externo. Dentro del derecho interno encontramos el derecho administrativo, que son todas las normas. Vamos a ver en las clases posteriores que el derecho administrativo es el derecho que rige o que dicta todas las normas para relacionar a la administración del Estado, o sea, la administración pública con los particulares. Y dentro de ese derecho administrativo está la expropiación, ¿cierto? Porque en esta relación de la expropiación siempre está el Estado, sea nacional, provincial o municipal, y un privado o un particular, ¿sí? Bien. En nuestro país existe una ley fundamental de expropiación que, como le vimos al principio, es la 21.499/72, y a su vez cada provincia de la nación tiene su propia ley de expropiación. Entonces, para el caso de la provincia de Córdoba, la ley es la 6394 del año 80. Y si ustedes hacen una comparación de ambas leyes, van a ver que prácticamente hablan de lo mismo, solamente que en el caso de una expropiación, digamos, cuando el Estado Nacional expropia, se aplica la ley nacional, y cuando la provincia de Córdoba, en este caso, hace una expropiación, aplica la ley provincial de expropiación. Y fíjense, por ejemplo, el título 1 habla de la calificación de utilidad pública, el título 1 en la ley provincial también de la calificación, los sujetos que intervienen en ambas leyes, el objeto expropiable, habla de la indemnización, cómo es el procedimiento, el plazo de la expropiación, de los tipos de expropiación que vamos a ver ahora, que son la retrocesión, la expropiación irregular,
y la ocupación temporal. Es decir, que prácticamente ambas leyes son similares, ¿no es cierto? Tienen sus mismos fundamentos. Como les decía recién la ingeniera Palazón, estas restricciones al dominio, en el caso de la expropiación, que ella les comentaba recién, afecta exclusivamente al carácter perpetuo. O sea, no al absoluto ni al exclusivo, pero sí al perpetuo. Bien, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en la expropiación? Son dos. Por un lado, el llamado expropiante, que puede ser el Estado nacional, provincial o municipal. Cuando el Estado nacional hace la expropiación, lo hace a través del Congreso de la Nación, las provincias a través de su legislatura y las municipalidades a través de sus cartas orgánicas, ¿cierto? Y cuando son expropiaciones de cierta envergadura, tienen que solicitar permiso o autorización a la legislatura provincial. También pueden expropiar entidades autárquicas o empresas del Estado. ¿Qué son las empresas autárquicas? También lo vamos a ver más adelante, pero las adelanto, que son aquellos organismos de la administración pública que tienen patrimonio propio, tienen potestad propia, autarquía, es decir, que se manejan por sí solas, tienen poder de decisión, son entidades autárquicas. También pueden expropiar los particulares y personas jurídicas cuando estuvieran autorizadas por la ley o por un acto administrativo fundado en ley. Es decir, ¿qué quiere decir que un particular puede expropiar? Eso se refiere, por ejemplo, a una persona jurídica, física o jurídica, que esté realizando, por ejemplo, una concesión de servicio público o tenga la concesión de obra pública. El Estado, a través de una ley que se dictará para ese caso puntual, lo autorizará para realizar expropiaciones, como vamos a ver en algunos ejemplos. O también autoriza a ciertos organismos, como puede ser la Ley de Vialidad, que autoriza a la Dirección Nacional de Vialidad o a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar expropiaciones de inmuebles en el caso de la construcción de caminos o de rutas. Y el expropiado, por otro lado, el otro sujeto son todos aquellos particulares. El Estado Nacional puede expropiar también los bienes del dominio provincial o municipal. Es decir, quiere decir que el Estado Nacional puede expropiar un inmueble que pertenece a la provincia siempre y cuando ese inmueble no haya sido declarado en ese momento, hasta ese momento, como de utilidad pública. Bien, ¿cuáles son las etapas de la expropiación? Se requiere aquí que se cumplan tres principios fundamentales, ¿no es cierto? Se tienen que cumplir los tres porque si faltara uno, la expropiación no se puede llevar a cabo. Primero, que exista una utilidad pública, es decir, una declaración de utilidad pública del bien, cosa mueble o inmueble que se va a expropiar. Esa declaración de utilidad pública puede tener un carácter material, puramente material o espiritual. Material es cuando, por ejemplo, se expropia un inmueble o una serie de inmuebles para la construcción de un camino, o material cuando se expropia algo histórico, que puede ser una vivienda, una obra de arte, etcétera, que satisface una necesidad de orden espiritual. Primero, entonces, declarar el bien de utilidad pública. Segundo, que tiene que estar calificada por ley. ¿Qué quiere decir calificada por ley? Que para cada expropiación, para cada tipo de expropiación, para cada cosa que se expropie, sea cosa mueble o inmueble, la legislatura o el Congreso de la Nación tiene que dictar una ley particular de expropiación, que nada tiene que ver con las dos leyes anteriores que demostramos, la ley nacional y la ley provincial, ¿no? Entonces, para cada cosa que se expropia, se tiene que dictar una ley específica que la dicta el Congreso a nivel nacional, la legislatura a nivel provincial o el Consejo Deliberante a nivel municipal. Y que debe haber una indemnización que vamos a ver enseguida, que tiene que ser justa, que tiene que ser previa a la desposesión del inmueble, por ejemplo, y en dinero. Bien, si tienen alguna duda, chicos, interrúmpanme, por favor, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. Se va entendiendo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá le voy a dar un ejemplo de un inmueble que se expropia para luego hacerlo museo, ¿no es cierto? Yo les voy a leer los artículos para que ustedes vean cómo se cumplen estas tres etapas que hemos visto recién de la declaración de utilidad pública, la calificación por ley y la indemnización. La ley, que es nada que ver con las anteriores, que tiene un número cualquiera, pongámosle 1205, ley de expropiación, tal, que en su artículo primero dice, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la calle Magallanes, nomenclatura catastral tanto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El artículo segundo dice que el inmueble establecido en el artículo 1 de la presente ley será destinado a la creación del Museo Casa Juan de Dios Filberto, con la finalidad de reunir, conservar, ordenar, documentar, investigar, difundir, comunicar y exhibir el patrimonio relativo al mencionado autor, su vida, su obra, como así también los testimonios de su época y de su ámbito de actuación. Y por último, en el artículo 3, habla de quién fija el valor de ese inmueble, ¿no es cierto? Porque ese inmueble, el valor de ese inmueble no lo fija el particular, el dueño actual de esa propiedad, sino que lo fija el Estado, a través de un tribunal que se llama el Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando aplicamos la ley nacional, ¿no es cierto? Y dice que este Tribunal de Tasaciones, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Expropiaciones, fijará el valor del bien determinado en el artículo 1 de la presente ley, o sea, de la ley de expropiación de esta propiedad, en función de los peritajes técnicos pertinentes, pudiéndose solicitar la apoyatura de otro departamento, por ejemplo, en este caso del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bien, entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? En el primer artículo, declárase de utilidad pública. Fíjense que es el primer requisito, declaración de utilidad pública específica. ¿Por qué le llamo específica? Porque está declarando un bien en particular, en este caso el inmueble de la calle Magallanes, ¿sí? Si fuera que está haciendo la expropiación de varios inmuebles a su vez, ¿no es cierto?, sería una declaración de utilidad pública genérica, porque abarca a varias cosas o a varios inmuebles. Otro elemento es el objeto a expropiar, que es el inmueble, ¿no es cierto? La ley de expropiación, además de declararlo de utilidad pública, tiene que especificar qué es lo que está expropiando, qué es el objeto de la expropiación. Bien, acá cuál es el destino, o sea, que va a ser la función de ese inmueble, es la creación de un museo. Y por último, la determinación del precio que fija el Tribunal de Tasaciones de la Nación, ¿sí? Hay otro ejemplo de expropiación, por ejemplo, la ley número 26.537, que declara de utilidad pública y sujeto de expropiación una obra de arte, en este caso es un mural, ejercicio plástico realizado por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, en colaboración con otros artistas, como por ejemplo Lino Spilimbergo. Es decir, esto nos da un ejemplo de que la expropiación, las cosas que se pueden expropiar no solamente pueden ser bienes inmuebles, sino también que pueden ser cosas muebles, ¿no es cierto?, como en este caso una obra de arte. O en la parte inferior hago mención que por ley provincial número 2213 del año 2004 se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble denominado Palacio Ferreira, que está frente a la Plaza de España, que muchos de ustedes lo conocerán porque lo han ido a visitar. Es un inmueble era de uso particular, y el Estado provincial consideró que debió, antes de que se demuela, que se pensara, como estaba previsto, hay realmente construirse un complejo habitacional, lo expropió para calificarlo de utilidad pública, y esa utilidad pública es de orden, podríamos decir, espiritual, porque en él se creó un museo para el cual la sociedad puede visitarlo y ver un poco la historia de esa mansión, ¿sí? Bien.
Ahora bien, vamos a ver cuáles son los bienes que se pueden expropiar, como dijimos recién. Los bienes inmuebles, muebles, semovientes, es decir, el ganado, las universidades como una empresa, una biblioteca, las máquinas de una fábrica. Cuando hago mención a las máquinas de una fábrica, no quiere decir que el Estado puede ir a una fábrica y decir yo voy a expropiar esta maquinaria porque le hace falta al Estado. No, eso es otro tema, son casos especiales cuando el Estado expropia fábricas que están en quiebras, como ha sucedido en nuestro país y también en la provincia de Córdoba, lo que se llama fábricas recuperadas, es decir, antes que se liquide la fábrica, porque se ha presentado en quiebra, el Estado la toma y la cede a una cooperativa de trabajo formada por sus trabajadores, que puede ser a título gratuito o a título oneroso, para que la actividad laboral no cese y sus trabajadores puedan seguir produciendo en ese lugar, ¿no? Los lugares históricos, como vimos recién en el caso del museo, también se puede expropiar el espacio aéreo, el subsuelo, sea sólido o fluido, con independencia de lo que está por encima del subsuelo. Bienes inmateriales, como es la energía eléctrica, los derechos de autor, los derechos de invención, etc. Las iglesias, los bienes de una embajada extranjera, las unidades de un inmueble dividido en propiedad horizontal, el dinero extranjero, pero no así el dinero nacional, porque si yo expropio el dinero nacional, como el pago, la indemnización es en dinero, no tiene sentido quitar dinero para pagar con dinero. Y el Tribunal de Tasaciones, que es el que determina o dictamina el valor de la cosa a expropiar, su función es tasar los bienes muebles o inmuebles sujetos a expropiación y dictaminar acerca de su valor en los casos previstos en la Ley Nacional de Expropiación. Bien, esa indemnización, como último requisito para cumplimentar el proceso de la expropiación, tiene que ser, dijimos, que previa, justo y en dinero. ¿Qué quiere decir? Que una vez efectuada, debe ser efectuada al propietario antes de la ocupación, es decir, el Estado nacional, provincial o municipal dicta una ley de expropiación del bien, pero antes de tomar la posesión de esa cosa, tiene que haber hecho el pago. Tiene que ser justo, es decir, que tiene que abarcar el pago real de la cosa más el perjuicio directo, como les decía al principio. Y en dinero, porque es como que se tratara la expropiación de una compra-venta de carácter obligatorio o forzoso. Eso siempre tiene que llevar una contraprestación en dinero. Salvo que el expropiado reciba otras formas de compensación del inmueble, como puede ser si a un sujeto privado le expropien el inmueble, que reciba en compensación en vez de dinero otro inmueble de características similares y de valor similar en otra zona, ¿no es cierto? Eso es cuando tiene que haber un común acuerdo entre el Estado y el particular. En la determinación de este valor de la expropiación no se toman en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas que podría generar esa cosa, el mayor valor que la obra puede conferir al bien, o sea, si en ese inmueble que se va a expropiar se demuele y se va a construir otra cosa, obviamente que el terreno el valor del terreno aumenta. Entonces, eso no se tiene en cuenta en la determinación del valor. El lucro cesante, es decir, si la persona tenía una actividad comercial en ese inmueble, lo que dejó de ganar no se tiene en cuenta en la indemnización y se paga en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado que acepte otra forma, como les decía, ¿no? Y sí se tiene en cuenta el valor panorámico y el valor histórico. Son los dos elementos que sí toman en cuenta el valor del bien. Bueno, también tenemos dos situaciones que pueden concurrir en la expropiación.
que el expropiado, el sujeto privado, expropiado, acepte el precio que se le ofrece. Eso se llama expropiación por avenimiento. Es decir, las partes discuten el precio, hay acuerdo en el precio y si ese acuerdo existe, el Estado en compensación le da un 10% más del valor del inmueble. En la expropiación judicial es cuando no hay un acuerdo entre el expropiado y el expropiante. Pero la expropiación siempre se lleva a cabo, es decir, que el particular, el privado, no se puede negar a la expropiación, porque si no, como decíamos en la introducción, el Estado siempre se vería imposibilitado, si nadie quiere que le tomen el bien, se vería imposibilitado de hacer ciertas obras, ¿no es cierto? Entonces, sí, lo que puede hacer el expropiado es discutir el precio, es lo único que puede discutir. Entonces, si no hay un acuerdo entre las partes, como en el caso anterior, se recurre a un juicio sumario. Un juicio sumario significa un juicio más rápido que el juicio ordinario, ¿no es cierto? Es decir, donde se evitan algunos pasos para llegar a la sentencia final. Hay una intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y el expropiante debe consignar, o sea, el Estado consigna el valor que dictaminó el Tribunal de Tasaciones de la Nación en una cuenta bancaria, es decir, ahí se consigna el importe de la evaluación hasta que salga la sentencia judicial, que lo único que puede decir esa sentencia judicial que puede ser en más o en menos el valor, ¿no? Pero la expropiación se lleva a cabo. Bien, en la expropiación existen, además de las dos situaciones anteriores, cuatro tipos de expropiación, que son la expropiación diferida, la expropiación irregular, indirecta o inversa, la retrocesión y la ocupación temporal. Vamos a ver cada una de ellas y con algún ejemplo para que lo puedan entender. En cuanto a la expropiación diferida, es aquella en la cual el expropiante, ante la necesidad de una obra, por ejemplo, la construcción de una avenida, de una ruta, hace la declaración de utilidad pública de un grupo de inmuebles, ¿no? Hace la declaración pública genérica, no específica, como vimos en el caso del museo. Pero por razones financieras les resulta imposible desapoderar, tomar el bien en forma completa y simultánea de todos los propietarios, es decir, lo va haciendo en forma escalonada. Entonces quiere decir esto que el Estado no puede pagarle a toda la indemnización de varios kilómetros de frentistas de dueños propietarios de campo, frentistas de una avenida, no le puede pagar a todos juntos la indemnización, sino que lo va a hacer en forma escalonada. Pero sí, ya en su título de propiedad, ¿no es cierto?, va a salir en el registro de la propiedad, va a salir que afectada su matrícula folio real, que es la forma de registración de un inmueble en los registros provinciales o nacionales, que va a estar afectada a una expropiación. Sale como gravamen que ese inmueble está afectado a una expropiación. ¿Sí? ¿Eso sirve para qué? Para que si el propietario del inmueble lo vende, el futuro comprador tiene que saber que ese inmueble está afectado a una expropiación. ¿Sí? Bien, eso se lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el caso típico es el de la avenida Maipú, ¿no es cierto? Que la avenida Chacabuco luego continúa como avenida Maipú y que llega hasta el Boulevard Sarmiento. ¿Sí? La conocen a esta avenida, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. ustedes habrán observado, si han pasado por ahí, que las últimas 2 o 3 cuadras se hizo el ensanche, porque cuando llegaba a la avenida Sarmiento, la calzada se reducía a una calle normal prácticamente, ¿no es cierto? Ya perdía las dimensiones de la avenida. Entonces, si lo vemos acá en esta imagen del Google, vemos con la línea roja que esta era la traza que traía la avenida Maipú hasta la calle Sarmiento, ¿no es cierto? Y la línea roja continua era la que
estaba existente. Esta cuadra, que fue la primera que se hizo, que era en este inmueble estaba la empresa Lácteo, la Lácteo, fue la primera que se ensanchó y recuperó el ancho de la avenida Maipú similar a este. Pero quedó esto, que es la que se debería haber trazado, que es la línea amarilla, que se debería haber trazado y que el Estado no podía afrontar la expropiación de cada uno de estos inmuebles que conforman la manzana. Entonces, en estas dos manzanas se hizo una expropiación diferida, ¿no? Es decir, primero se hizo, y en esta también, ¿no? En esta cuadra también la abarcaba. Es decir, primero se expropió acá, luego se hicieron por último estas dos cuadras en la cual ahora sí pasan, se está haciendo la boulevarización, ¿cierto? Transformándolo en bulevar igual que el resto. Esta fue cuando se empezó la obra, ¿no es cierto? Fíjense que era el título de la obra era Liberación de la traza para ensanche de la avenida Maipú. Durante la ejecución de la obra, fíjense que esta fracción que está acá, estoy marcando en rojo, era la línea de edificación, estaba en este punto, y fíjense cómo toda la fachada de los inmuebles se retrocedieron para recuperar la línea de puntos amarillos que yo le marcaba en el punto anterior, ¿no? Acá tenemos una imagen un poquito más lejana. Ven como acá esta parte que quedó como tierra era porque recién en esta línea estaba la línea municipal de todos estos rentistas, ¿sí? Lo mismo ocurrió en la avenida Duarte Quirós, pasando el shopping de la Duarte Quirós, entre la calle Piñeiro y Candiuti, también se tuvo que expropiar estas tres manzanas para continuar con el ancho de la avenida Duarte Quirós, ¿no? En estas inmuebles se practicó el tipo de expropiación diferida. Bien, volvemos acá. Y vamos a hablar de la expropiación irregular o inversa. Bueno, acá hay tres situaciones en este tipo de expropiación. La primera dice que cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización. Es decir, lo tomó, pero no lo pagó. Es decir, no se cumplió uno de las etapas de la expropiación que le decía que se tenían que cumplir, las tres. ¿Qué pasa en esta situación? El particular le puede exigir al Estado a través de un juicio de expropiación irregular que le pague o que le devuelva el bien. Por eso se llama expropiación irregular o inversa, porque es, en este caso, el expropiado el que actúa en contra del expropiante. La segunda situación se da cuando, con motivo de una ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble, resulta indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales. Se lo vuelvo a leer. Cuando con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho, una cosa mueble o inmueble resulta indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales. Esto lo que es, como lo pongo acá abajo, es lo que se conoce como expropiación parcial. ¿Qué sucede? Puede suceder que el Estado expropie una fracción de terreno, supongamos ser un campo en el cual va a atravesar por el medio de la ruta, y le quedan dos fracciones laterales del campo al propietario, en el cual el valor de la unidad económica de ese inmueble se desvalorizó totalmente, porque le quedaron dos fracciones que no le sirven para nada, ni para poner ganado, ni para hacer plantación, ¿sí? O puede ser que supongamos que en la ciudad
se construye un puente y ese puente pasa por encima de una avenida, entonces la vivienda ya no le cumple, no puede estar una vivienda debajo de un puente. Entonces, es otro caso en el cual el expropiado le puede exigir al expropiante que le expropie todo el inmueble, ¿no? Y lo voy a graficar en la siguiente imagen, acá por el caso, que siempre lo más simple son los caminos o rutas. Supongamos en esta autopista, supóngase que este predio estaba conformado por distintas unidades de campo, ¿no es cierto? Unidades económicas. El pulso me va a fallar un poquito, pero vamos a ver si lo podemos graficar así, ¿no es cierto? Ahí ya me salió mal. Bueno, ustedes me entienden ahí, ¿no? ¿Sí? Tenemos un campo y dos campos. Y supónganse que la expropiación abarcaba desde este punto así hasta acá. ¿Sí? Todo esto es lo que está en amarillo. Y le quedó esta fracción del terreno. En estos casos, el Estado, el expropiado, le puede exigir al expropiante que le expropie todo. ¿Para qué le va a dejar esta fracción de tierra si económicamente no es rentable? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Lo entienden hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perdónenme el pulso, que no sé, el puntero se me desvirtuó. Volvemos acá. Estos tipos de expropiación lo van a encontrar en la misma ley de expropiación nacional, ¿no? O en la provincial también. Entonces, ese se refiere al punto B. Y el punto C, se los leo tal cual y después se los explico. Opciones de puntero. Dice, cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación que importen una lesión a su derecho de propiedad. Artículo 51 de la ley 21.499. Esto quiere decir, en pocas palabras, cuando el Estado expropia un bien sin haberlo declarado de utilidad pública. Esto resulta anticonstitucional y hay mucha jurisprudencia al respecto, ¿no es cierto? Hay muchos que consideran que este punto ni siquiera debería estar en la ley, pero básicamente se refiere a eso, cuando el Estado expropia o quiere expropiar algo sin haberlo declarado de utilidad pública. Eso se asemeja más al último tipo de expropiación que vamos a ver, que es la ocupación temporaria, ¿no? O sea que directamente la orientamos a la ocupación temporaria. Y como conclusión, acá, en la parte inferior, de este tipo de expropiación irregular e inversa, que lo mismo va a ocurrir con la retrocesión, ya van a ver, se configura una situación especial en la cual el expropiado actúa contra el expropiante, que es lo que yo le decía hace un ratito, ¿no es cierto? La acción adquiere en esta hipótesis una dirección inusual. No le ejerce el expropiante, sino el expropiado. En esto radica su condición de irregular. Por eso se llama irregular, indirecta o inversa, porque es el expropiado el que acciona contra el expropiante. Bien, vamos a ver ahora la retrocesión como otro tipo de expropiación. La retrocesión se da en dos situaciones. Primero, cuando al bien expropiado se le diera un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria. Supóngase que se expropia un inmueble para construir en la utilidad pública, dice que se va a construir en él una escuela. Y luego el Estado sale construyendo otra cosa, como por ejemplo un estadio de fútbol. En este caso, también el sujeto privado puede pedir que le devuelva el bien porque no se cumplió con el destino. O cuando se le diera un destino, no se le diera destino alguno, o sea, no se le da destino en un lapso de 2 años
computado desde que la expropiación quedó perfeccionado en forma prevista en el artículo 29 de la ley. Es decir, que en el término de 2 años no se le dio ningún destino, entonces el particular puede también, al igual que en la expropiación inversa, accionar contra el Estado. Es decir, que la retrocesión, en resumen, se da retrocesión por falta de destino y retrocesión por destino distinto. Esta únicamente se refiere al destino. El otro estaba más bien orientado al pago y a la declaración de utilidad pública. Y por último, la ocupación temporaria, cuando por razones de utilidad pública es necesario el uso transitorio de un bien o una cosa determinados, ya sea mueble o inmueble, se puede recurrir a la ocupación temporaria. Esta ocupación puede ser anormal o normal. ¿Cuándo es una ocupación temporaria anormal? Esta ocupación tiene que ser declarada por la autoridad administrativa, quiere decir por el Estado, a través de sus distintos organismos, cuando no hay lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños ocasionados por el uso de esa cosa o bien, es decir, que no hay indemnización. Acá no se le paga al propietario de la cosa. ¿Cuánto tiempo la puede usar el Estado? El plazo que sea necesario, y se da, como ejemplo, en casos extremos de la naturaleza, como pueden ser terremotos, inundaciones, incendios, pandemias, como ocurrió en nuestro país o en el mundo, pero en particular en nuestro país o en nuestra provincia, en la cual el Estado hacía ocupación temporaria anormal de ciertos inmuebles, como por ejemplo utilizó hoteles para alojar a los afectados por la pandemia del COVID-19. Ustedes lo recordarán a eso, ¿no es cierto? O se construyen en predios hospitales transitorios para alojar ahí a los enfermos, ¿no? Y por último, la ocupación temporaria normal, en esta sí hay indemnización. No puede darse un destino distinto al previsto en la ley. El plazo tiene que ser menor a 2 años, y si el Estado no lo devuelve, puede recurrir a la expropiación irregular para que le devuelva el bien, ¿no? Si no se lo devuelve dentro de los 2 años. Este tipo de ocupación temporaria normal, me vuelvo a este ejemplo, se da, por ejemplo, en la construcción de caminos, cuando hace falta utilizar un predio, por ejemplo, en esta zona, para hacer el obrador de la obra, para ahí alojar los materiales, maquinarias. Se hace una ocupación temporaria y se lo tiene que devolver en las mismas condiciones que se lo utilizó, ¿sí? El Estado, en estos casos, además de expropiar los bienes indispensables para la construcción de la obra, puede expropiar otros bienes adyacentes, al realmente útil, para, por ejemplo, sacar materiales, como puede ser una obra vial, extraer materiales, tierra, para construir los terraplenes de esta ruta, pero no lo puede hacer con el objeto de lucrar. El Estado no puede lucrar con la expropiación, solamente lo puede hacer con el fin de que sea útil. Por ejemplo, si el Estado expropia este bien que está acá atrás, para sacar tierra para construir los terraplenes. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, hay situaciones también de expropiación, como puede ser, como hablábamos recién del COVID, que supongamos una droguería, una industria química, no proveyera de los medicamentos necesarios para utilizarlos en la sociedad, y los exportara o los tuviera estoqueados y no los vende. El Estado en esos casos sí puede expropiar esos bienes, esos remedios, esos medicamentos,
para entregárselo a la sociedad. ¿Entienden? En esos casos sí puede hacer la expropiación de esas cosas, a través de una ley, por supuesto. Hay casos también, por ejemplo, en la casa de Tucumán, donde se declaró la independencia, además de expropiarse la casa en sí para restaurarla, se expropió bienes colindantes, viviendas colindantes, para, que estaban en mala situación, en mal estado, para adecuarlas, restituirlas y que no afecten a ese patrimonio tan valioso, histórico, como es la casa de Tucumán, donde se declaró la independencia. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Bien? Sí, profe. Bien. Bien, entonces acá como un resumen de lo que es la expropiación inversa y la retrocesión, como para cerrarlo el tema, en la expropiación irregular, el expropiante, se dieron 3 situaciones: que el Estado toma el bien y no lo pagó, el bien resultante era indisponible, o sea, hay una expropiación, ¿cómo le decía? Hay un bien que, digamos, los resultantes no reditúa económicamente. No me sale la palabra ahora, es la tengo Parcial había dicho, profe. parcial, perdón, la expropiación parcial. Y cuando el Estado toma el bien sin existir una ley, que los tratadistas de derecho administrativo, ¿no es cierto?, lo asemejan directamente a lo que es la ocupación temporaria, ¿no es cierto?, porque si no es inconstitucional pensar de que el Estado puede tomar un bien sin una calificación. Entonces, en este caso, fíjense, el expropiado actúa contra el expropiante, como habíamos dicho. Y en la retrocesión, el expropiante, la retrocesión se da en el caso del expropiante, por falta de destino, no le dio destino o le dio un destino distinto. En este caso, al igual que el anterior, el expropiado actúa contra el expropiante. Muy bien, ¿cuál es el esquema, entonces, de una expropiación? Acá intervienen cuatro básicamente, primero, los 3 poderes del Estado, ¿no es cierto? Hay una intervención legislativa que el Congreso o la legislatura sanciona una ley para declaración de utilidad pública, declara utilidad pública y sujeto de expropiación un bien, a nivel nacional. Como dijimos, en la municipalidad a través del Consejo Deliberante. Hay también una intervención administrativa, es decir, declarada la utilidad pública, el expropiante, para adquirirlo directamente del expropiado, o sea, tiene que haber la declaración de utilidad pública, y el expropiante podrá ofrecer al propietario los valores mínimos fijados por el Tribunal de Tasaciones, si se trata de inmuebles, o de la agencia que corresponda si se trata de otro tipo de bienes, ¿no? Bueno, pero siempre es el Tribunal de Tasación. Y una vez declarada la utilidad pública, hay un avenimiento expropiatorio, que es cuando, dijimos, el propietario acepta el ofrecimiento del expropiante y la indemnización se incrementa en un 10%, es decir, es como un incentivo para evitar el juicio, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo, hay una intervención judicial, es decir, al no haber avenimiento, el expropiante debe promover la acción judicial, la sentencia fija la indemnización, y la expropiación queda perfeccionada cuando se ha operado la transferencia de dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de indemnización. Pero de todos modos, cuando el particular, el expropiado, no acepta el monto de la expropiación, el Estado lo deposita en una cuenta especial y directamente ya puede tomar el bien para realizar la obra en el caso de la construcción de por ejemplo, una vía férrea, un canal, un acueducto o un camino, ¿sí? O sea, no tiene que esperar la sentencia final. La sentencia final va a ser para básicamente dictaminar el valor del precio.
Bueno, aquí llamamos el abandono de la expropiación. El abandono, ustedes después lo leen, acá yo se lo explico. El abandono es cuando el Estado no actúa, digamos, o sea, teniendo la calificación de utilidad pública, no hace nada. No hace nada sobre el inmueble, por ejemplo, no construye, no hace nada. Entonces pasa el año y entonces eso es, el particular acciona contra el Estado por abandono de la expropiación, ¿no es cierto? O sea, pasaron los 2 años, por ejemplo, pasaron 3, 4 años, entonces el propietario le dice, bueno, yo le voy a pedir al Estado que me lo devuelva. Eso lo puede hacer a través de una expropiación irregular. O cuando básicamente el Estado no tenga los montos suficientes, o sea, llegado el momento que tiene, le dio la declaración de utilidad pública, pero llegado el plazo no tiene los montos, los fondos necesarios para pagar el precio que dice el Tribunal de Tasaciones. En ese caso, la misma repartición, el mismo Estado puede hacer abandono de la expropiación y vuelve todo a su situación original. ¿Está claro? Bueno, la expropiación parcial es lo que le venía explicando recién, acá se lo pongo un poquito para que ustedes lo lean. Y le voy a dar algunos ejemplos acá de casos de expropiación. Por ejemplo, fíjense en la avenida 9 de Julio en el año 1925, cómo estaba emplazado el obelisco en medio de una masiva construcción de viviendas. Toda esta franja se expropió, lo que en la actualidad es lo que es hoy la avenida 9 de Julio, ¿no es cierto? Fíjense cómo desapareció todas las construcciones que estaban en esa época, ¿no? Bueno, este es un caso, por ejemplo, de un edificio, una expropiación de un edificio en Vicente López. Este edificio, hay una anécdota que está muy próximo a la Quinta de Olivos. Se había construido la estructura, tenía creo que en total 20 pisos, y se dice que una vez el entonces presidente de la Nación, que era el general Perón, estando en el baño, se estaba afeitando, le llegó una nota a través de su guardia, habrá sido, que le decía algo como que te vimos, por ejemplo, afeitando, te estamos viendo, una cosa así. Entonces, inmediatamente, el presidente ordenó la demolición total de ese edificio, ¿no es cierto?, por seguridad nacional. No se demolió todo, se demolieron 7 pisos, quedó con 7, 8 pisos y actualmente se remodeló, tuvo muchísimos años, creo que tuvo 50 años abandonado el edificio y en el estado que se encuentra ahí en la foto. Y luego el municipio de Vicente López decidió trasladar ahí el edificio municipal, con lo cual se restauró y hoy funciona la municipalidad de Vicente López. Bueno, este es el caso emblemático del Palacio Ferreira, que les hacía mención al principio. El Palacio Ferreira también tuvo... el gobierno provincial había ofrecido, creo que 11.000 millones de pesos en su momento, y los propietarios, la familia, exigía 11.000 millones de dólares. Se llegó a un arreglo después de 11 años de juicio, y se pagó el valor del inmueble en cuotas, ¿no? Bueno, hay otros casos, por ejemplo, en la República Argentina, como fue el caso de Aerolíneas Argentinas, la ley de expropiación 26.466. Ven acá una ley particular para este caso de la línea aérea del año 2012, donde dice: declara ser de utilidad pública y sujeta a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima, y Austral Líneas Aéreas, Cielos del Sur, Sociedad Anónima, y de sus empresas controladas. Otro caso emblemático también fue el de las acciones de YPF, la ley 26.741 del año 2008, declara ser de interés público nacional
el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos, créase el Consejo Federal de Hidrocarburos, declara de utilidad pública y sujeto de expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF Gas Sociedad Anónima. Bueno, y esto un poco, este último cuadro como para... Profe, ¿puedo hacer una consulta respecto a YPF? Sí, sí. ¿Qué tan cierto es de que si yo encuentro, por ejemplo, algún hidrocarburo en un terreno mío, en un campo, YPF tiene la potestad de intervenir y extraerlo, dándome obviamente un porcentaje? ¿Qué hay? Bueno, sí, es cierto eso, porque YPF, si es una empresa mayoritaria del Estado, todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado. Vos sabés que todos los materiales que se pueden utilizar, como el oro, el cobre, son propiedad del Estado. Lo que después arregle con el propietario del bien, bueno, eso son posteriores, ¿no es cierto? Son, digamos, si el Estado le da un canon al propietario, bueno, son arreglos que se hacen a través del contrato, pero a lo que yo voy, disculpe, profe, a lo que yo voy es que yo no puedo evitar que entre YPF a mi terreno, o sea, a mi campo. No podés evitar, porque ser una empresa nacional, y si fuera privada y está autorizada por el Estado, puede entrar. Ese sería uno de los primeros casos que usted mencionó, que un privado puede entrar a otro privado si está avalado por el Estado, sería, ¿no? Claro, por ejemplo, un concesionario. Hay concesionarios digamos, un concesionario de una obra pública que tiene la concesión de un canal o de una ruta, está autorizado para declarar de utilidad pública y expropiar bienes que son necesarios para la construcción de la obra o para prestar el servicio. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Eso lo establece la ley. Eso lo establece la ley, que pueden ser personas privadas autorizadas por ley. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, esto un poco para volver a hablar de la fábrica recuperada, ¿no es cierto? Vimos que en la expropiación teníamos un sujeto expropiante y un sujeto activo, y también tendríamos, perdón, el expropiante es el sujeto activo y el expropiado es el sujeto pasivo. En las fábricas recuperadas tenemos, por un lado, el expropiante, la fábrica que luego se transforma en una cooperativa, y un beneficiario que son los trabajadores, ¿no? Que, bueno, ese tipo de expropiación son casos especiales que no los vamos a tomar nosotros acá a los efectos del curso, pero sí se los comento porque se suele mucho escuchar. Es decir, volvemos a que el Estado no puede expropiar bienes para entregárselo a un particular. Pero estos son casos especiales de las fábricas recuperadas, ¿no es cierto? Que la ley muchas veces ha autorizado para mantener la fuente de trabajo de los trabajadores, ¿no? O sea, expropia las máquinas, expropia el inmueble completo y se los entrega a título oneroso o a título gratuito a los trabajadores que han decidido la continuación de la continuidad de la fábrica, y que luego habrá un acuerdo entre medio de que al cabo de un plazo, si la fábrica vuelve a renacer, vuelve a ser productiva, la cooperativa lo compre al inmueble, ¿no? Pero son casos especiales de lo que son las fábricas recuperadas, ¿no? Por ejemplo, también, la cerámica Sanón en Neuquén. Por ejemplo, la cerámica Sanón, por ejemplo, creo que Pauni también en Las Varillas, en un caso de fábricas recuperadas. Bien, con eso, chicos, damos por finalizada la clase de expropiaciones. No sé si tienen alguna duda, me quieran preguntar. Profe, nosotros tenemos duda con el tema del armado de grupos, si podría aumentar la cantidad.